buenas tardes y bienvenidos al Museo de les Ciències. Mi nombre es Vicente Pelejero y pertenezco al Departamento de Divulgación de la Ciutat de les Arts y les Ciències. Y en primer lugar me gustaría agradecer a César García que haya aceptado nuestra invitación de venir aquí a Valencia a compartir con nosotros pues, lo que creo que es una de las grandes aventuras científicas de nuestro tiempo, y ahora entenderán un poquito el porqué, ¿no? La hemos titulado a esta conferencia El nacimiento de una nueva ciencia, la astronomía gravitacional. Y bueno, podríamos pensar que eso no hace mucho era ciencia ficción. Hace décadas no se creía que esto era posible, e incluso el propio Einstein pensaba que era imposible detectar las ondas gravitacionales. Y es que el desafío es enorme, porque cuando se produce una onda gravitacional, la perturbación es minúscula. O sea, estamos diciendo que queremos medir cosas mucho más pequeñas que el diámetro de un protón. Y eso ¿cómo lo hemos hecho los seres humanos como especies? Y es que cuando lo analizas dices, pues esto no puede ser, ¿no? Pues bueno, es posible. Y el 14 de septiembre de 2016, el experimento LIGO detectó la primera señal. Bueno, pues la misión LISA Pathfinder ha verificado la tecnología necesaria para detectar ondas gravitatorias y desarrollar lo que será el futuro Observatorio Espacial LISA, ¿no? Que se convertirá en el primer observatorio espacial de ondas gravitacionales. Bueno, no solo hemos detectado, sino que queremos utilizar esas ondas para explorar el universo. Toda una ventana que se va a abrir y que vamos a ver a lo largo de la intervención de César, pues todo lo que nos puede deparar esta nueva tecnología, que seguro que abrirá la puerta a nueva ciencia, ¿no? Bueno, para finalizar me gustaría simplemente decir que gracias a este proyecto sabemos que esta tecnología que se ha probado con LISA Pathfinder pues va a poder ser utilizada en el futuro observatorio espacial, que se calcula que sobre el 2034 podrá estar ya en el espacio, ¿no? Este telescopio espacial de ondas gravitacionales. Y tal es el impacto que esta misión ha causado que la American Astronautical Society ha concedido el Premio de Tecnología Espacial 2017 al equipo de LISA Pathfinder, ¿no? Para que se hagan una idea de la importancia del trabajo realizado por los científicos de la Agencia Espacial Europea. Paso a presentar brevemente a César García. Brevemente, porque si tuviera que describir toda su carrera profesional, pues no haríamos otra cosa a lo largo de esta tarde-noche, y supongo que querrán todos escuchar a César, ¿no? Él es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y ha trabajado como director del proyecto, o Project Manager, de la Agencia Espacial Europea, nada más y nada menos que en la misión científica de LISA Pathfinder. Después de terminar sus estudios, se trasladó al Instituto de Astrofísica de Canarias para trabajar en la fase preliminar de lo que hoy es el Gran TECAM, ¿no? El Gran Telescopio de Canarias, que es uno de los más grandes y avanzados del mundo. O sea que ya empezó su carrera con un proyecto emblemático español, ¿no? Porque durante algún tiempo el Gran TECAM fue el telescopio óptico más grande del mundo. Después se incorporó al Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial como ingeniero de mecanismos de satélite, y en paralelo a su carrera de ingeniero completó un máster en Administración y Dirección de Empresas y un máster en Ingeniería de Sistemas Espaciales. A lo largo de su etapa como ingeniero de mecanismos de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, trabajó en diferentes proyectos como Ulises y SOHO, que son dos ondas espaciales construidas para explorar la superficie solar, y en los satélites Cluster, que estudian el impacto de la actividad del Sol en la Tierra, o el satélite, por ejemplo, Enviesat, de observación atmosférica y de la superficie terrestre. También trabajó en la misión SMART 1 como responsable de la parte mecánica del satélite, pues todo aquello que tiene que ver con las estructuras, los paneles solares, el sistema térmico y demás. Y ya posteriormente con Gaia
ya con tareas que incluían todos los sistemas del satélite. Y finalmente también ha trabajado como Project Manager de la misión espacial LISA, y César García ha liderado el desarrollo de todos los aspectos de la misión y ha sido el responsable de que se cumplan los requisitos técnicos dentro del plazo y el presupuesto fijados, y esto incluye el satélite, la instrumentación, la puesta en órbita del vehículo lanzador, las operaciones y la verificación en órbita. Y aprovecho para poner en valor el trabajo que se está realizando por los ingenieros y los científicos españoles en la Agencia Espacial Europea, y que recuerdo que es nuestra agencia espacial, y en el cual los profesionales españoles tienen un papel importante, como podemos ver esta noche, y también como vemos año tras año, porque gracias a la colaboración que mantenemos con la Agencia Espacial Europea, pues cada año tenemos el placer y el gusto y el honor de tener españoles de primer nivel que están desarrollando su trabajo pues de tú a tú con los profesionales de más alto nivel de todas las agencias espaciales, ¿no? Y eso yo creo que como españoles debería de aportarnos orgullo, deberíamos sentirnos orgullosos, porque siempre vamos con la idea de que investiguen ellos, de que nuestros científicos no hacen grandes aportaciones, y como podemos ver, eso no es del todo cierto. Luego tenemos que poner en valor ese trabajo y ser conscientes para saber que hay gente que está haciendo un gran trabajo a nivel internacional. Bueno, eso es todo lo que quería deciros y espero que disfruten de la conferencia. Les pido un aplauso para César. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que ya no queda mucho más que decir. No sé, me has dejado, Vicente, muy... Bueno, siempre cuando empezamos una presentación hay algún problema de inicio y no sé ahora qué es lo que nos va a pasar, pero siempre pasa algo con las transparencias. Vamos a ver. Un momento. Bueno. Pues de nuevo muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Me llamo César García Rodríguez. Yo no soy de Valencia, soy de Palencia. Y la verdad es que llevo muchos años ya trabajando en Holanda, en el Centro de Ingeniería y de Desarrollo de la Agencia Espacial Europea, lo que llamamos STEC. Creo que a finales de este mes llevaré 27 años, así que me ha dado tiempo a hacer algunas menos cosas de las que con las que me han presentado. Entonces, hoy quería... Bueno, yo he estado muchos años, he estado como una docena de años trabajando en el proyecto LISA Pathfinder. Entonces, mi campo como ingeniero es más todo lo relacionado con la ingeniería, no es tanto la ciencia, y sin embargo lo que os voy a contar hoy tiene mucho más que ver con la ciencia, y luego un poquito hacia el final os voy a contar cómo hicimos nuestro proyecto. Pero bueno, allá vamos, seguramente entre vosotros haya gente que sepa mucho más de las ecuaciones de campo de Einstein que yo mismo. Vamos a ver, sí, tengo que encender esto. Muy bien. Bueno, las ecuaciones de campo son las ecuaciones con las que Einstein postuló la teoría general de la relatividad, pues las publicó allá hace ahora unos 101 o 102 años, y fue casualmente en torno a 100 años y un día antes de que nosotros lanzáramos al espacio nuestro proyecto LISA Pathfinder. Es curioso, mirando un poquito los papeles originales y las referencias, uno hasta el día antes estaba dando una serie de conferencias de 5 días en Berlín, y hasta el día antes estuvo modificando las ecuaciones que luego voy presentando a la Academia de Ciencias. La publicación fue del día 2 de diciembre y nosotros lanzamos justo el día 3 de diciembre porque tuvimos un pequeño incidente con el cohete lanzador. No estaba planificado y bueno, pues nos retrasamos un día. Entonces, una de las... y hoy vamos a hablar bastante de agujeros negros, ¿no? Ya sabéis seguramente que las ecuaciones de campo lo que explican es la gravedad no como una fuerza, sino como un efecto de
la modificación de la estructura de nuestro universo, del espacio y del tiempo, como consecuencia de la distribución de la masa y de la energía en el mismo universo. La gravedad, en ese sentido, no es una fuerza, y lo que hace es, la gravedad de los cuerpos modifica la estructura del espacio-tiempo. El diagrama, como podéis ver, es un diagrama en 2 dimensiones. En este caso, el espacio-tiempo, para poder explicarlo visualmente, se pone como algo de 2 dimensiones. X e Y, mientras que, bueno, pues hay 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero bueno, es una buena manera de explicar cómo los cuerpos más masivos hacen que la distorsión de ese espacio-tiempo, que aquí son 2 dimensiones, es cada vez mayor. No vamos a hablar mucho hoy de estrellas de neutrones, pero bueno, las estrellas de neutrones en unos cuerpos a mí me parecen fantásticos porque tienen una densidad inmensa y tienen unos diámetros tienen diámetros de en torno de 1 kilómetro, entre 1 y 10 kilómetros, y sin embargo tienen masas que son comparables a la de nuestro Sol. Entonces tiene una gran distorsión, genera una gran distorsión. Ya el límite es cuando la masa, digamos, de esa estrella supera pues 6, 8, 10 veces la masa de nuestro Sol, y se comprime. Estrellas de neutrones de ese tamaño ya se convierten en agujeros negros que no dejan escapar ni la luz, pero que luego veremos en algún caso donde sí que se ve luz alrededor de los agujeros negros. En este caso, si habéis visto la película, las animaciones que se presentan en la película representando agujeros negros en realidad son el resultado de ecuaciones, y lo que se ve alrededor de un agujero negro no es precisamente el agujero, sino es la radiación que emiten las partículas que están aceleradas y están calentándose unas con otras, ¿no? Y el nombre de Kip Thorne, pues con una serie de estudiantes suyos y que generó estas animaciones, va a volver a salir otra vez, como os podéis imaginar, en la presentación cuando hablemos de los resultados del hijo. Bueno, pues un par de años después de publicar las ecuaciones de campo, integrando con una serie, resolviendo las ecuaciones en una serie de condiciones de contorno y condiciones iniciales, Einstein postuló la existencia de ondas gravitacionales. Y vamos a ver, esto creo que va a ser la única ecuación que voy a poner hoy en toda la presentación. Lógicamente, lo que voy a intentar es dar una pequeña imagen pictórica de qué son las ondas gravitacionales, por qué es interesante medir y observar el espacio a través de las ondas gravitacionales y cómo se puede hacer. Vamos a ver si pasamos. Es decir, lo que vamos a hacer hoy va a ser un paseo de simplificación absoluta de algo que se postuló teóricamente hace ya más de 100 años. Alguna vez se me escapará alguna transparencia con algún texto en inglés. En este caso lo hice aposta porque en muchas ocasiones pues resumimos ondas gravitacionales solo con 2 letras, ¿no? Que es G y W. Y la postulación modificó la física clásica que venía de la época de Newton. En la época de Newton las fuerzas se transmitían en el universo de manera instantánea. Ya pues cuando en el siglo XIX Maxwell empezó a hacer las ecuaciones de los campos electromagnéticos, se vio que hacía falta un tiempo para poder transmitir un efecto de un sitio a otro. Y entonces ese tiempo pues depende de la distancia, porque los efectos se propagan a una velocidad constante, que es la velocidad de la luz. Y sin embargo, nunca las teorías electromagnéticas o las teorías posteriores de las fuerzas que hay dentro de los núcleos de los átomos, las interacciones débiles y fuertes, los físicos no han sido capaces de integrarlo con las explicaciones de la gravedad, que es la fuerza que actúa a grandes distancias en el universo. Entonces, la postulación de Einstein es que esta información gravitacional no puede tampoco viajar más rápido que la velocidad de la luz, y esta distorsión del espacio-tiempo causado por la masa en la distribución de energía en el propio universo, cuando esa masa está en aceleración, pues produce unos efectos oscilatorios, y eso es lo que son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales es la propagación de la forma que tiene el espacio-tiempo cuando hay masas. Y vamos a coger
dos agujeros negros, los utilizaré luego para otra cosa, vamos a coger dos agujeros negros. Cuando hay dos agujeros negros de manera estacionaria, teóricamente, pues no cambia, no oscila el espacio, digamos, como consecuencia. Cuando las dos están moviéndose uno alrededor del otro, esa estructura del espacio-tiempo, y ahora lo vamos a ver, cambia de una manera que intentamos explicar aquí, cambia de una manera que no es una manera lineal, sino que es una manera en forma de marea, tiene una forma de marea, de manera que cuando en un sitio se estira, en otro sitio se encoge. ¿Por qué es interesante? Y vamos a ver un poco a lo largo de la presentación por qué es interesante. Primero, es interesante porque las fuerzas, la distorsión del espacio-tiempo es tan tenue. La interacción que hay entre la gravedad de las masas que se aceleran y el espacio-tiempo es tan pequeño que no hay nada que lo frene. Cuando yo tengo una fuente de luz, si pongo delante un papel, ya al otro lado no pasa. ¿Por qué? Pues porque hay una interacción entre los fotones que no pasan por el papel, a no ser que utilice, por ejemplo, una longitud de onda que ponga una luz infrarroja. Y entonces esa luz infrarroja pasa por el papel y soy capaz de verlo al otro lado. En el espacio hay muchísimo polvo, hay muchísima materia, hay muchísima energía, y cuando yo tengo un objeto muy lejano, las ondas que él emite, los rayos X, los rayos visibles o las ondas de radio, se atenúan con el medio que hay entre nosotros, el medio interestelar. Sin embargo, la gravedad actúa tan poco con la masa que no hay nada que la pare, de manera que si somos capaces de medir ondas gravitacionales y interacciones gravitacionales con mucho detalle, podemos pasar la barrera de la radiación de microondas básica que se generó. Yo creo que esto es lo que representa aquí este diagrama, o 380.000 años, cuando se recombina la materia y de repente la luz, los fotones, no están constantemente chocando con otras partículas de plasma, y entonces el universo se hace transparente. Bueno, pues hoy mirando a través de los ojos electromagnéticos, la luz, los rayos X, las ondas de radio, no tenemos posibilidad física, la física no nos dice cómo podemos atravesar esa barrera del fondo de radiación cósmica. Sin embargo, a través de la gravedad sí podemos, puesto que la gravedad tampoco se ve frenada por el hecho de estar en un plasma de altas temperaturas. Es decir, con ondas gravitacionales podemos observar el universo lejano, pero claro, como no interaccionan con la materia o con la energía, son difíciles de detectar. Y hasta ahora, todas las maneras que se han pensado para poder detectar esas ondas gravitacionales de una manera práctica, y vuelvo a utilizar mis cubos, es a través de tener cuerpos en suspensión y ser capaz de medir la distancia, el cambio que hay de distancia entre esos dos cuerpos. Hemos visto, si voy un momento para atrás, vamos a ver, lo vemos otra vez, vemos como el efecto de una onda gravitacional sobre el espacio-tiempo consiste en cambiar las distancias entre partículas o entre puntos de ese espacio-tiempo. Teóricamente es muy sencillo, colocamos dos o tres cuerpos flotando en el espacio y nos aseguramos de que nada les molesta, y cuando cambia la distancia, y la que podemos medir con gran precisión, es porque ha pasado una onda gravitacional. Bueno, pues esa es la teoría. Uno se pregunta, ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué la gente lleva dando vuelta muchos años a hacer astronomía con la cuarta interacción a través de la gravedad? Y esto es un poco la perfección que tiene el intelecto humano hasta ahora del universo. Y nos ha faltado siempre ser capaces de detectar o de oír, y digo hoy precisamente por las frecuencias de las ondas gravitacionales, de oír lo que pasa en el universo, de tener esa otra percepción diferente y que nos permite ver o detectar, en este caso oír, pues que hay, por ejemplo, seres vivos, monos, hemos oído ruidos de monos, ruidos del agua, que si no, con los sensores habituales no somos capaces de detectar. La pregunta era, primero, la teoría dice que sí, que cuando dos masas se aceleran va a haber ondas gravitacionales, pero bueno,
existe. La única manera que tienen los físicos de decir que algo es verdad es si es medible y si la medida es reproducible y si además la medida corresponde con los modelos teóricos, ¿no? Hasta hace 2 o 3 años no había más que una medida indirecta de la existencia de las ondas gravitacionales. Y esto era la medida de 2 científicos con muchísima paciencia, Hulse y Taylor, que estuvieron midiendo durante 10 o 12 años, luego han seguido, pero estuvieron midiendo durante 10 o 12 años la velocidad a la que 2 estrellas de neutrones estaban girando una alrededor de la otra. La escala de este diagrama, como podéis ver, es desde el año 75, de hecho hasta el año 2005, pero ellos el premio se lo dieron en el año 90 y pico, pero después de haber estado 12 años midiendo la velocidad relativa de giro de esos 2 cuerpos muy pequeñitos, estrellas de neutrones, de 1 o 2 kilómetros de diámetro, con una masa tan grande como la de nuestro Sol. Lo que vieron es que se puede medir la velocidad de giro con mucha precisión porque emiten ondas de radio. Y lo que pasó ahora, lo que ellos vieron es que cada vez ellos estaban perdiendo energía, cada vez se iban acercando el uno al otro, y al acercarse del giro uno al otro, lo que hacen es que se van acelerando como un patinador, pero están perdiendo energía. Y entonces lo que pusieron los puntos de la velocidad de rotación, los pusieron sobre la curva que predecía la teoría general de relatividad, correspondiente con la energía que estaría perdiendo ese sistema, que en principio no tendría por qué perderla, de acuerdo con la teoría general de la relatividad, porque lógicamente para poder estirar y encoger el espacio-tiempo hay que gastar energía. Esa energía se está expandiendo y el sistema está perdiendo energía. Bueno, pues esto, cuando escribí esta transparencia, pues la verdad es que la tengo desde hace ya, por ejemplo, 3 años. Lo único que podía presentar yo sobre la existencia de ondas gravitacionales era esta transparencia. Y en este momento hay otros 6 sistemas similares conocidos. Pero bueno, lo que ha pasado es que esto ya de noticias pues ya están obsoletas. Ahora ya pues, sabemos desde que en septiembre, aunque se publicó, septiembre del año 15, aunque se publicó, yo creo que fue en febrero del 16, pues hubo la primera medida directa de una acreción, una fusión de 2 agujeros negros. Vamos a ver un poquito, disculpad por los números, pero bueno, es que yo no me puedo acordar de estas cosas de memoria, ¿no? Por eso lo he escrito aquí. El fenómeno duró 0,2 segundos. Los científicos e ingenieros que han estado construyendo estos 2 instrumentos LIGO llevaban 20 años mejorando el instrumento. Primero tuvieron la idea, empezaron a construirlo y una vez que estaba construido no tenía el nivel de sensibilidad necesario, luego hablaremos de sensibilidad. Cada 2 años mejoran el instrumento, toman medidas durante una serie de meses, paran el instrumento, los apartan de los equipos y piensan a ver cómo tienen que mejorarlo para hacerlo más sensible. Pues 20 años después pudieron medir durante 0,2 segundos la fusión de 2 BH, BH en inglés un agujero negro. La fusión de 2 agujeros negros de en torno a 33, bueno, uno tenía 28 y el otro 36 masas del Sol. La distancia de la Tierra son 1.300 millones de años luz, es decir, son agujeros negros que están fuera de nuestra galaxia. Muchas veces, al mirar con nuestros ojos electromagnéticos, lo que está fuera de nuestra galaxia, muchas veces no lo vemos debido al polvo de la nuestra, ¿no? Bueno, pues esto es la distancia a la que este fenómeno se produjo. Se sabe un poco la distancia, vamos a ver, porque 10 milisegundos es el tiempo que, como tenemos, hay de hecho 2 instrumentos, ¿no? Están en partes opuestas de los Estados Unidos. Y uno midió el fenómeno 10 milisegundos antes que el otro. Y con eso se puede determinar cuál es la distancia, más o menos la distancia a la que el fenómeno ocurre. Einstein, otro de sus famosos postulados fue que la energía es igual a la masa por la velocidad de luz al cuadrado, ¿no? Creo que cuando se detonó la bomba atómica de Hiroshima, la energía producida corresponde a una milésima de gramo. Es decir, de acuerdo con esta ecuación, con una milésima de gramo se produce la energía generada por aquella bomba. En este caso, la energía generada por estos 2 agujeros, uno era un poco más grande que otro, agujeros negros al fusionarse, la energía que se
desprende como onda gravitacional, de acuerdo con esta ecuación, es 3 veces la masa del Sol. O sea, en vatios, porque julios dividido por segundo son vatios, es un 10 con 49 ceros. Es un número, tengo que escribirlo porque es un número inimaginablemente grande, ¿no? Y este descubrimiento es muy importante por dos motivos. Primero, porque es la primera detección directa de ondas gravitacionales. Y segundo, porque es la primera observación directa de una pareja de agujeros negros, y además de ese tamaño no había postulados, no había teorías que explicaran la existencia de agujeros negros de en torno a 30 veces la masa del Sol. ¿Qué decir de ese fenómeno? Pues que esos dos agujeros negros estaban girando en torno a 100 veces uno, en las fases finales antes de hacerse uno, de fusionarse, estaban girando uno alrededor del otro unas 100 veces por segundo. O sea, tengo dos cuerpos que pesan 30 veces la masa del Sol, que están girando uno alrededor del otro en torno a 100 veces por segundo, a velocidades en torno a 0,5 veces la velocidad de la luz. Ahí la física no es la física que nosotros conocemos en la Tierra o en el sistema solar. La física es una física, digamos, lo que llaman de campo intenso, es decir, donde las ecuaciones empiezan a romperse ya, porque claro, a 0,5 veces la velocidad de la luz ya los fenómenos relativistas tienen muchísima importancia. Y el sensor, los sensores estos LIGO, lo que tenían para el efecto de todo esto, el efecto de 3 masas solares, de 10 a la 49 vatios, el efecto era en torno a 0,1704 metros de cambio de distancia. Daos cuenta lo poco que interaccionan las ondas gravitacionales con la materia. Tengo un fenómeno de intensísima potencia y, sin embargo, en lo que cambia la distancia entre esos dos cubitos que antes presentaba es 4 por 10 a la menos 18 metros. Esto yo seguramente sea esto de un décimo del diámetro de un protón o algo así. La verdad es que es un número infinitamente pequeño. Vamos a ver, pasamos. Esto es un diagrama, esto está sacado del papel original que presentaron ellos, donde se ve, pues bueno, una espiral de agujeros negros que se van fusionando y al final, una vez que se unen, se produce, esto es ahí lo que va, es un ruido que va aumentando en frecuencia, se van acercando y al final, pues hay, cuando se fusionan, lo que pasa es que el agujero negro resultante no es perfectamente esférico, puesto que vas juntando dos pelotas, al principio no es perfectamente esférico, pero en poquísimo tiempo las masas son tan intensas que se hace esférico. Esto es lo que ellos llaman pues, como el ring down, el timbre de acabada. Y veis que aunque estén fusionados ya, sin embargo no son esféricos y siguen produciendo todavía ondas gravitacionales, aunque estén pegados, porque todavía no es un fenómeno esférico. Una vez que tienes el agujero negro otra vez esférico, ya no se producen ondas, porque no hay nada que esté cambiando. Vamos a ver. Esto pasa cuando quiere. Esto es otra vez un poco, es lo mismo, pero visto a través de unas simulaciones. Aquí lo que estamos viendo en realidad es lo que hay detrás de los agujeros negros. Es decir, lo que estamos viendo aquí abajo a la derecha es la distorsión de la luz que nos llega de los cuerpos que están detrás debido a que el espacio-tiempo está cambiando, con lo cual está cambiando de una manera ordenada en lo que hay detrás. Y esto es de una manera hiper exagerada lo que vemos en la Tierra. Yo no sé si habéis visto como un color amarillo. Las frecuencias, ya digo, las frecuencias detectadas son en torno a 100 hercios. Claro, la clave es no medir la Tierra. En la Tierra todo se está moviendo. Los instrumentos estos son lo suficientemente sensibles como para detectar el movimiento del mar en las mareas a cientos de kilómetros de distancia. Estos instrumentos son capaces de detectar el cambio gravitacional debido a un vehículo, un camión que pase a 500 metros del instrumento. El campo gravitatorio, la oscilación del campo gravitatorio. Y lo que es interesante, tener muchos instrumentos distribuidos para que los efectos locales se puedan compensar, para que, bueno, cuando hay algo que ocurre en dos sitios a la vez, puede ser una onda gravitacional, mientras que si ocurre en un sitio pero no en el otro, pues puedes pensar que es un efecto local. Las medidas de las que estaba hablando se tomaron con dos instrumentos que están en partes opuestas de Estados Unidos
Y desde ese momento hay otro instrumento que se llama Virgo en Italia, que ya se ha puesto en funcionamiento y ya forma parte de la red mundial de interferómetros o de medidores de ondas gravitacionales. Hay uno en Alemania, GEO 600, que todavía están en la fase de ser más sensibles para poder detectarlas. Y bueno, luego hay otros que están en construcción o que están en planificación. Cuantos más instrumentos haya, más fácil es discriminar lo que es interesante de lo que es simplemente ruido de fondo. Esta máquina LIGO, estos instrumentos LIGO, y aquí os pongo unos números, son espectaculares. Ya de hecho, han estado decenios mejorando. La clave, sin embargo, de la medida siempre es lo mismo. Lo que van a tener dos espejos. En este caso, bueno, en realidad no es esto, pero lo puedo explicar así quizá. Van a tener dos cuerpos con masa y van a poner unos espejos entre medias, y si ven que la distancia cambia entre ellos y no está ese cambio de distancia no se debe a interacciones electromagnéticas, es decir, todas las interacciones que nosotros estamos acostumbrados a ver, solo puede ser porque es una onda gravitacional. Y la clave es el aislamiento de esas dos masas suspendidas de todo lo que no es gravedad. En este caso lo que tienen es un sistema cuádruple de péndulos. Un péndulo te está aislando, digamos, la masa que oscila, lo está aislando del resto del mundo. De manera que eso es un fenómeno pues, predecible. Cuando, sin embargo, siempre hay una interacción. Esa interacción la disminuyes a base de suspenderlos de múltiples péndulos. Sitúas los espejos a una distancia cuanto mayor, mejor. En este caso, la distancia entre los espejos es de 4 kilómetros. Y eso es porque cuanto mayor es la distancia, más fácil es medir el cambio de distancia. Bueno, se complica un poco más porque en realidad lo que hacen es que la luz la rebotan varias veces en los espejos, de manera que esos 4 kilómetros en realidad se multiplican hasta conseguir el brazo efectivo de esos instrumentos, de esos interferómetros, que sean 750 kilómetros. Bueno, no hablar de la potencia, voy a hablar del vacío. Si esos dos espejos suspendidos están en aire, pues cualquier cambio en el aire, las moléculas simplemente que están empujando, hacen que lo que miras en realidad es el efecto de las fuerzas electromagnéticas, en este caso fuerzas de presión, sobre las masas. Para lo cual tienes que hacer un vacío lo más perfecto posible. Claro, esto está en pascales. Bueno, 100.000 pascales son una atmósfera. La presión de 10 a la menos 6 pascales en realidad es lo que normalmente llamamos como alto vacío. Pero claro, alto vacío se puede conseguir a veces en cámaras de vacío muy pequeñitas. Esta gente lo han conseguido en un volumen de 10 a la 4, es decir, de 10.000 metros cúbicos. Solo la tecnología para poder hacer un vacío en un volumen tan grande pues es muy compleja. Y luego, para poder ir suprimiendo todas las pequeñas fuentes, es que a ver cómo explico esto de las fuerzas electromagnéticas. Vamos a ver, yo estoy aquí ahora de pie y hacia abajo está tirando toda la Tierra. Toda la masa de la Tierra está tirando de mí hacia abajo. Y sin embargo, los poquitos electrones que tengo en la planta del pie, del zapato, son los que están contrarrestando toda la fuerza de gravedad de toda la Tierra. Daos cuenta, y ni siquiera toda la superficie del zapato, son media docena de electrones, de manera que si yo pongo, por ejemplo, pues el trabajador que apoya la azada sobre el suelo, la azada no penetra en la Tierra, a pesar de que tenga una superficie muy pequeña. Los poquitos electrones que hay en la punta de la azada hacen que tienes que dar con mucha fuerza, además, para que la azada sea capaz de ser más fuerte el golpe, para que seas capaz digamos, de compensar la gravedad. La fuerza de la gravedad es súper tenue. Bueno, pues ellos tienen 300 sistemas de control automático para poder reducir todos los efectos espúreos, todos los efectos electromagnéticos y que solo quede la interacción gravitacional. Y lo que midieron, bueno, aquí sí que lo tengo puesto, es uno partido por 200 veces el radio de un protón. Midieron distancias de 10 a la menos 18 metros, 0,17 ceros. Bueno, de nuevo, aquí hemos hablado del tiempo que tarda esa onda a la velocidad de la luz,
son 10 milisegundos, con lo cual, en función del tiempo, también les ha permitido a los científicos identificar de que más o menos de qué parte, de qué dirección del universo viene esa onda gravitacional. Y la clave, como siempre, es que tu instrumento, vamos a ver, que tu instrumento no tenga ruido, sea súper tranquilo. Y eso es la ventaja que nos trae el espacio sobre cualquier instrumento que pongamos en la Tierra. En el espacio la tranquilidad, la paz de movimientos y casi el silencio, si se podría decir, es casi gratis. Bueno, esto es una imagen de los 4 kilómetros de tubo. Si habéis visto alguna vez una medida de un aparato para medir distancias, pues bueno, lo que se suele hacer es se manda un rayo láser en 2 direcciones y el mismo rayo láser lo divides, lo rebotas en el otro extremo y cuando vuelve y se vuelve a juntar esa luz, pues en función de que estén las 2 distancias iguales o vayan cambiando, se produce una interferencia, se produce pues un oscurecimiento o una potenciación de la luz. Estos son un poco más complicados que eso porque son capaces de discriminar más que intensidad de luz, discriminan la fase de la luz que llega. Vamos a ver, esto lo vamos a pasar, si consigo. Quizás esté muy lejos de esto. Vamos a pasar esto. Bueno, pues los compañeros de LIGO, 1004 autores que llevan muchos años trabajando, escribieron un artículo, ha justificado muchas vidas profesionales. Y hablabas antes de que hay que potenciar o que hay que dar valor a la gente. Bueno, pues hay un grupo en la Universidad de las Islas Baleares y el líder de ese grupo es Alicia Sintes. Y bueno, pues yo tuve la suerte de conocer también a algunos de sus colaboradores. Daos cuenta, 5 de esas 1000 personas son compañeros, son españoles, ¿no? Y el reconocimiento, claro, el reconocimiento va a 3 personas. Bueno, porque los premios pues siempre son así, pero en el fondo esas 3 personas llevan ya mucho tiempo que no están involucradas de manera directa, porque es la naturaleza de las cosas. Sin embargo, fueron los que estuvieron al principio promoviendo la idea y luchando durante muchos años desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista como científico y a veces también desde el punto de vista político, de empujar, de conseguir financiación, de que la gente tenga motivación de trabajar, de que no se escapen a otros ámbitos pues que te hagan una vida más cómoda, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a intentar explicaros un poco qué se puede ver a través de las ondas gravitacionales en el espacio. El espectro electromagnético es lo que estamos acostumbrados a ver. La luz visible es una parte muy pequeñita de las interacciones electromagnéticas. Si bajamos la energía, luz de menos energía, tenemos luz infrarroja, tenemos microondas, pues la frecuencia va bajando, tenemos ondas de radio, o tenemos ondas, pues bueno, las ondas largas, que son las que conocemos pues desde hace 120, 130 años. Si aumentamos la frecuencia, tenemos radiación ultravioleta, que aquí en la Tierra no podemos tener telescopios de ultravioleta porque nos lo filtra la atmósfera, lo cual es bastante saludable, como también filtra los rayos X y los rayos gamma. Estas son radiaciones más energéticas y que, bueno, pues antes hablamos de astronautas, antes de empezar, claro, los astronautas y los seres vivos son muy sensibles a radiaciones o de partículas de alta energía o radiaciones electromagnéticas de alta energía, y eso dificulta pues las permanencias largas en el espacio o en otros planetas en la atmósfera. Pues igual que hay un espectro de ondas electromagnéticas, hay también un espectro de ondas gravitacionales. Y los experimentos que hasta ahora han dado resultados, LIGO y Virgo, son sensibles en frecuencias de en torno a 100 Hz. Son sensibles a medir efectos que están pasando 100 veces por segundo. Recordad, 2 agujeros negros inmensamente masivos girando uno alrededor del otro 100 veces por segundo. El proyecto en el que estamos empezando a trabajar en la agencia, LISA,
lo explicaré luego un poco mejor, aumenta mucho la distancia del brazo, con lo cual puede ser sensible a fenómenos más, digamos, que tienen una longitud más larga o que tienen una frecuencia más pequeña. Es decir, frecuencias cuando tienes esos agujeros negros más lejos y no están girando 100 veces por segundo, sino que mejor están girando una vez a la hora. Están mucho más lejos. Van a estar girando una vez a la hora alrededor del otro durante decenios, perdiendo energía hasta que cada vez se van acercando más y al final se fusionan. Y luego hay otro tipo de experimentos. Esto es un conjunto de sistemas que miden el tiempo de los púlsares. Acordaos, cuando dos estrellas de neutrones emiten también perdiendo energía, entonces esto es una idea que está, pues seguramente no lo vean ni nuestros nietos. La gente está proponiendo volar constelaciones de satélites muy lejos de la Tierra para poder medir los cambios de giro de los sistemas de neutrones a frecuencias de 0, o sea, es decir, que tarde 100 millones de segundos. Es decir, estamos 100 millones de segundos. Es decir, que esos cuerpos estén girando uno alrededor del otro a mucha distancia todavía. Y luego está una misión, en este caso Planck, que se lanzó ya hace bastantes años. Y luego hay experimentos en los polos, normalmente en los polos para que el aire esté tranquilo y para que la temperatura sea baja, y que están mirando constantemente la radiación de microondas, esta que mencionaba antes, de los 380.000 años después del Big Bang. Porque, lo que esperan es poder encontrar trazas en esa radiación cósmica de fondo cósmico que indiquen que parte de la forma que tiene esa traza original, tan antigua, se deba al efecto que dejaron las ondas gravitacionales cuando atravesaron aquel momento histórico. Y ha habido, un intento de publicar algo por parte, eso es lo que se llama la disopropía del fondo de radiación cósmica, pero bueno, eso es quizá todavía más técnico. Hubo un intento de publicar, los científicos pensaban que habían visto ese fenómeno, los científicos del BICEP 2, luego se dieron cuenta que en realidad lo que estaban viendo era el efecto del polvo cósmico que hay en nuestra galaxia y que, deja una traza muy similar. Es decir, de nuevo, la clave siempre es quitar el ruido, saber que lo que estás tú detectando no es otra cosa que ondas gravitacionales, que no es una interacción electromagnética como era en este caso, ¿no? Esta está más en inglés. Aquí lo que intento, lo voy a intentar explicar también ahora de otra manera, es hacer ver que en función de la frecuencia, estos son los mismos instrumentos que he mencionado antes, la radiación cósmica, los medidores de la frecuencia de los púlsares, o la misión LISA, o el instrumento LIGO, al ser sensibles en diferentes campos de frecuencia, de tiempo, lo que están en realidad es detectando fenómenos diferentes. Muy llamativo, claro, es si somos capaces de tener espacios de tiempo muy grandes y de ver efectos muy antiguos, podemos atravesar ese fondo y llegar incluso a detectar trazas del Big Bang. Lo que ocurre es que eso tampoco lo veremos nosotros, yo creo. Sin embargo, lo que estamos, la tecnología LIGO ya solo nos va a dar cada vez mejores noticias y más resultados. Y el siguiente hito va a ser medir desde el espacio estas ondas gravitacionales y con esa tecnología y con ese tipo de instrumentos vamos a poder ya observar fenómenos muy peculiares en el universo. ¿Cuál es el cielo que verá este observatorio de ondas gravitacionales desde el espacio? Es decir, sensible a fenómenos que pasan en 1000 segundos, que pasan en 10.000 segundos. 10.000 segundos son 3 horas, en fenómenos que pasan incluso en 30 horas. Bueno, pues llamativo, por supuesto, va a haber muchos sistemas de binarios. Esto puede ser básicamente, sistemas de estrellas de neutrones que tienen una masa en torno al Sol y que serás más sensible cuanto más cerca esté. De esos constantemente se estima que hay unos 1000. Simultáneamente, el telescopio, si lo puede llamar así, el telescopio LISA, va a estar detectando entre 1000 y 10.000 de esos sistemas que se están acercando en torno a una masa del Sol. Va a ser sensible también a los agujeros
los agujeros negros supermasivos que están en el centro de casi todas las galaxias, si no de todas las galaxias, cuando esos agujeros negros se traguen una estrella o se traguen un agujero negro más pequeño. Y entonces estos son espirales donde la relación de masas entre los dos cuerpos es muy grande. Por un lado está el agujero negro de la galaxia, que son 10.000 veces o 100.000 veces la masa del Sol, y por otro lado pues un agujero negro normalito de 30 veces la masa del Sol. Bueno, se va a ser capaz de, por supuesto, de buscar fuentes inesperadas o de origen cosmológico, pero también va a ser sensible a esas fusiones de galaxias, de los agujeros negros galácticos. Claro, de esto se espera que haya menos, que se espera que solo haya entre 10 y 100 al año. Es decir, este proyecto espera detectar entre 10 y 100 veces al año la fusión de los agujeros negros de dos galaxias en el universo. Y digo en el universo porque es que la distancia a la que será sensible eso se llama el redshift. Esto es digamos, es una manera de medir lo lejos que está en función de digamos, del efecto Doppler. Es que no, esto no voy a saber decir de otra manera, del efecto Doppler. Bueno, pues decir que el redshift, la variación al rojo, es en torno a 20, es tanto como decir que está en el límite observable del universo. Las ondas gravitacionales son muy intensas. En ese caso, en el caso de los agujeros negros de galaxias, en el centro de las galaxias, en los últimos segundos de la fusión, la potencia que emite es un 10 con 50 ceros, es mayor que toda la energía electromagnética que se emite en todo el universo, concentrado en una potencia, en una fracción de segundo. Pero claro, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué hay que ir al espacio? Bueno, pues yo creo que los teóricos, en principio, porque esto parece mentira, pero todo esto sale de ideas teóricas de lo más básicas y complejas a la vez. Dice, bueno, si en el LIGO tenemos 4 kilómetros en los brazos del interferómetro, ¿no? Eso es lo que veis aquí, ¿no? Pues lo que hay que hacer es aumentar el brazo del aparato, el brazo del interferómetro, y entonces al aumentar la distancia entre las masas no tengo que medir con tanta precisión. Puedo medir con menos precisión porque la clave es que a 1 metro tengo que medir con una gran precisión, a 10 metros tengo que medir con 10 veces menos de precisión. Si paso de 4 kilómetros a 2,5 millones de kilómetros, pues es mucho más fácil de medir. Y ese es el concepto que lleva rondando en la cabeza de los físicos desde hace por lo menos 30 años, que es hacer un aparato que en vez de medir 4 kilómetros mida 2,5 millones de kilómetros. Esto está casi a escala. Este es el diámetro del Sol, 1,3 millones de kilómetros, y la idea es poner 3 satélites a 2,5 millones de kilómetros de distancia, y en cada uno vamos a poner un trocito de oro y platino de este tamaño, y vamos a medir cuánto cambia la distancia cuando pasa una onda gravitacional. Esos 3 satélites los vamos a poner a dar vueltas alrededor del Sol a una distancia más o menos fija de la Tierra, y en cada uno de esos satélites vamos a poner 2 masas que van a estar flotando dentro de los satélites. A ver si consigo pasar la siguiente. Y esto es, a este momento es conceptual. El satélite, o sea, el sistema de satélites LISA o el instrumento LISA va a poner en un triángulo casi equilátero, orbitando al Sol, una conexión láser. El láser se utiliza para medir la distancia. Y la distancia, el cambio de distancia que tienen que ellos ser capaces de detectar es en torno a 10 a la menos 12 metros. Eso es, aquí tengo que mirarlo, esto es el décimo del diámetro del átomo. Bueno, pues eso, claro, cuando los físicos explican a los políticos o a la gente que hace política científica que vamos a hacer esta misión porque es muy interesante, porque hay que mirar a los agujeros negros, dicen, bueno, tú estás un poco, ¿no? Y, sin embargo, el interés científico fue tal que esos políticos científicos dijeron, bueno, primero cuéntame, demuéstrame que lo vas a poder medir.
que vas a poder medir esas distancias tan pequeñas y que vas a medir lo que quieres medir. Es decir, no vas a medir la vibración del satélite, sino que vas a medir realmente algo que no está molestado, que no está sometido a fuerzas electromagnéticas. Y ese es el origen de la misión en la que yo trabajé 12 años. Eso es la misión de ELISA Pathfinder. Es demostrarnos, primero nosotros como científicos y como ingenieros, que es posible hacer esa misión tan fantástica y que es viable y que no es ciencia ficción o que no es un concepto. Entonces, bueno, pues de nuevo, esto es conceptual. Tenemos ELISA, serán masas en 3 satélites donde medimos la distancia. Y entonces decimos, bueno, lo que vamos a hacer es, para poder, como hay tanta distancia, los rayos láser, a pesar de que están siempre muy concentrados, también tienen una dispersión, no son perfectos. Con lo cual tienes que tener un telescopio en cada uno de esos satélites para que el rayo láser realmente llegue con unos poquitos fotones al otro satélite tan lejos. Bueno, la Luna está a 350.000 kilómetros de la Tierra y desde que fueron las primeras misiones, tanto tripuladas como no, dejaron en la Luna lo que se llama retroreflectores, dejaron aparaticos donde tú mandas un rayo láser, refleja y vuelve siempre en la misma dirección. Pero claro, son ida y vuelta a 700.000 kilómetros. Y en la Tierra puedes poner un telescopio muy grande, ¿no? Aquí son 2,5 millones de kilómetros. Entonces la idea es decir, bueno, en vez de medir la distancia entre las dos masas que están a 2,5 millones de kilómetros, lo que hago es muy sencillo. Mido la distancia de una masa a su satélite, al satélite en el que está la masa metida. Luego mido la otra masa y mido la distancia con respecto a el cambio de distancia con respecto a su satélite. Y por último mido la distancia entre los satélites. Y esa suma de esos 3 componentes, una distancia local, una distancia entre los 2 satélites y la otra distancia local, pues soy capaz de ver la distancia el cambio de distancia entre las 2 masas. ¿Veis que es fácil? Y el valor añadido de esto es que dices, bueno, pero si lo que tengo que hacer es medir la distancia entre una masa y el satélite que lo rodea, puedo poner 2 masas dentro de un satélite y hacer esa medida. Y esta idea es lo que inspiró la misión de ELISA Pathfinder. Vamos a poner esas 2 masas, que son las que se mueven solo sometidas a la gravedad, dentro de un satélite y vamos a medir la distancia entre ellas con gran precisión, con la misma precisión que necesitaremos cuando las ponga a 2,5 millones de kilómetros, y vamos a asegurarnos que se mueven solo debido a la interacción gravitacional, que las fuerzas electromagnéticas que lo rodean, acordaos, las fuerzas de los electrones contra los electrones del suelo, estén o bien perfectamente compensadas o sean muy pequeñas. Vamos a ver. Bueno, la pregunta básica ¿es posible? Y ya digo, medir las distancias, eso es lo fácil. Y bueno, ya veremos a ver lo fácil que es. Lo difícil es saber qué es lo que estamos midiendo. Lo difícil es asegurarnos de que lo que estamos midiendo no es el efecto de la radiométrico, es decir, que si tengo mi masa flotando y tengo a un lado una temperatura, la temperatura está emitiendo luz infrarroja. Y si al otro lado tengo otra temperatura, se está emitiendo otra luz infrarroja. Si la temperatura no es la misma, un lado empuja más que el otro. Al empujar un lado más que el otro, yo estoy midiendo algo. Estoy midiendo una pequeña fuerza, pero no es una fuerza gravitacional, es una fuerza electromagnética, es una interacción electromagnética. Entonces, sí que se ven las particulillas. Aquí tengo mis 2 masas, son hasta del mismo color. Bueno, el oro y el platino en realidad no son dorados. El oro platino, cuando se juntan, tiene un color pues tipo acero, pero bueno, pues nosotros lo recubrimos con un poquito de oro, como los relojes, para que la distribución de electrones en la superficie sea mucho más uniforme, puesto que si la distribución de electrones sobre la superficie de un cuerpo de oro y platino sigue un poquito el patrón de la propia aleación, los granos de la propia aleación y entre los granos pues están las estructuras intergranulares. Entonces los electrones, a pesar de que se distribuyen muy bien por la superficie de los metales, tienen ciertas preferencias también por esas estructuras intergranulares. Pues para evitar eso lo recubrimos de oro
Y claro, el aspecto de las masas al final pues es fantástico, o sea, es como si fuera todo de oro, ¿no? Pero solo en platino, o sea, es algo más caro. Entonces, las queremos poner en el vacío. Las queremos poner en el vacío, en el espacio, que ya hay vacío. Dentro, el espacio no es suficiente. Tenemos que asegurarnos que el vacío es todavía mejor que el que hay en el vacío del espacio. Y eso es, vamos a ver, porque... Vamos a ver si aquí se ve un poquito. ¿Veis que hay aquí como unas pelotas rojas golpeando las masas? Bueno, pues a una presión de la 10.000ª parte de la presión atmosférica, siempre hay partículas que siguen empujando. Y eso siguen empujando si hay partículas de gas enrarecido. Y las partículas de gas enrarecido, bueno, son malas de por sí. Pero el problema no es solo las partículas de gas enrarecido. El problema es que como la masa siempre se está moviendo un poco, está causando resistencia aerodinámica contra esas partículas que casi no existen. Bueno, pues nuestro instrumento es sensible a la resistencia aerodinámica de un cuerpo moviéndose a 1 micra por segundo en un vacío de la 10.000ª parte de la presión atmosférica. Y esa es la clave es qué es lo que estamos midiendo. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar un poco, vamos a ver, porque ya hemos hablado de estos números antes, un poco, sí. Bueno, estos son números. Los números, la verdad es que son un poco difíciles de explicar, porque es que estamos hablando claro, 10 a menos 15 es que no me caben los ceros, ¿no? La gravedad de la Tierra es un G, son pues 10 metros por segundo al cuadrado, son 9,8, es todo lo que estudia en el colegio. Entonces, para nosotros ser capaces de tener la confianza de que somos capaces de medir ondas gravitacionales, tenemos que ser capaces de suprimir todas las fuerzas hasta el valor de un femtog, es decir, de 10 a menos 15 Gs. Entonces, pues reto 1, proteger las masas de prueba. Hay que protegerlas de todo lo que no sea gravedad. Para eso, pues ponemos estas, bueno, lo que veis aquí en el centro, esto de aquí, ¿veis? Esto es un cubito de 4 centímetros de lado, macizo. Tuvimos que desarrollar los procedimientos de fabricación específicos para asegurarnos de que no hay burbujas dentro, porque si hay una burbujita dentro del trozo macizo de oro y platino, pues entonces el centro de gravedad ya no está donde tú pensabas, y cuando lo empujas por un lado, se pone a girar. Lo rodeamos de una serie de electrodos, porque, y la clave, claro, no podemos dejar que se vaya flotando por ahí, le sometemos a una serie de fuerzas, y eso es lo difícil. Le tenemos que dar unas pequeñas fuerzas electromagnéticas, es decir, a través del efecto capacitivo, en unas direcciones, para que en otras direcciones la masa sea verdaderamente libre de movimiento. Ups. Pero, a la vez, cuando lanzamos esto al espacio, y luego veremos un par de imágenes al respecto, tenemos que sujetarlo para que no se ponga a vibrar, porque la distancia que hay entre el cubo y las paredes son 4 milímetros, y claro, eso es como un sonajero. Pero claro, cuando tienes un sonajero de una densidad 20 veces la del agua, y en un ambiente de vibraciones, pues es que el sonajero lo que hace es romper las paredes del propio sonajero. Con lo cual tenemos que sujetarlo para las operaciones en tierra y para el lanzamiento, y luego lo tenemos que soltar libremente. Pero claro, ya estamos con lo de siempre, las interacciones electromagnéticas, pues que son muchísimo más fuertes que las gravitacionales. Todo el mundo sabe que cuando simplemente coges un dedo y lo pones en un papel pequeñico y lo levantas el dedo, el papel se te queda pegado. Se te queda pegado por unas pequeñas fuerzas o interacciones electromagnéticas que se llaman pues de Van der Waals, si no hay pegamento. Si hay pegamento ya es otra cosa. Bueno, pues cuando tú eso lo haces en el espacio y tú quieres soltar la masa esta y que quede flotando libremente, el asunto es que la masa tiende, o sea, lo haces con unos dedos y la masa tiende a irse con los dedos, tiende a quedarse pegado a uno de los dedos, porque queremos soltarlo con una velocidad de en torno a 5 micras por segundo. 5 micras es eso, 5 millonésimas de metro por segundo, para evitar que se choque contra las paredes. Bueno, pues eso supuso y ha supuesto un reto tecnológico que a
nosotros nos costó muchísimo esfuerzo y pues fue uno de los motivos principales por los que nuestros colegas de la NASA abandonaron el experimento en este campo. Tenemos que asegurarnos que la temperatura es estable a los dos lados. Claro, la temperatura no la podemos suprimir. Nosotros no podemos poner esto al cero absoluto. De hecho, trabajamos a 20 grados centígrados, más o menos, ¿no? A unas temperaturas muy normales. Pero tenemos que asegurarnos que a los dos lados haya la misma temperatura. Porque si no hay la misma temperatura, estamos empujando más por un lado que por otro. Y es curioso porque hasta el propio campo gravitatorio del satélite molesta la medida. Claro, el campo gravitatorio, si fuera estable, y más o menos sabes dónde está el centro de gravedad del satélite, pues es fácil. Pero el satélite, como le va dando el sol por un lado y cambia un poquito la temperatura aquí, cambia un poquito la temperatura allá, pues se producen dilataciones térmicas. Bueno, pues nuestro instrumento es sensible a las dilataciones térmicas del propio satélite, porque esas dilataciones térmicas cambian la distribución de masas del satélite, como consecuencia cambia el campo gravitacional y como consecuencia estaríamos midiendo al propio satélite en vez de medir la onda gravitacional potencial. Pues bueno, somos creo que la primera misión espacial donde los ingenieros tomaban cada tornillo, cada componente en las placas, cada cuerdita con la que se atan los cables, medida cuánto pesa y dónde está, para poder hacer un modelo del campo gravitatorio del propio satélite a nivel de 10 a la menos 9 G. O sea, de la gravedad de la Tierra, bueno, 0, 9 ceros y un 1. Reto 2. ¿Qué pasa? La masa la dejo libre, pero claro, no hay nada perfecto, la masa se mueve. Bien, se mueve porque está sometida al campo, a la gravedad, pues está dando vueltas alrededor del Sol, se mueve, entonces llega y se choca contra la pared. Claro, se choca contra la pared del propio satélite, que estaba a 4 milímetros, con lo cual hay que mover el satélite para que nunca llegue a golpear contra las paredes. Entonces, bueno, pues tenemos una masa flotante, de hecho hay dos, pero bueno, lo explicamos con una, y el satélite mide la distancia entre la masa, que lleva una trayectoria en caída libre, y el satélite. Medimos la distancia y un sistema de control, pues lo que hace es empujar, mover con unos pequeños microcohetes, mover el satélite para que esté el satélite centrado con la masa. La masa está en caída libre, la masa es perfecta, la masa es esos 2 kilos de oro y platino, solo siguen una trayectoria geodésica, una trayectoria recta en un espacio-tiempo curvado. Es el satélite el que va alrededor. Bueno, pues tenemos que medir la posición de la nave, tenemos un sistema automático que calcula la fuerza de compensación de los cohetes, unos cohetes muy pequeñitos, ¿no? Unos microcohetes, para que el satélite se quede a una distancia constante con respecto al cubo. Y eso es bueno, pues es que sencillo es, bueno, es un poco más complicado porque en el fondo hay dos masas, más el satélite, cada cuerpo de los hay 6 grados de libertad, 3 en traslación, 3 en rotación, pues son 6 por 3, 18, los microcohetes apuntan pues un poquito donde quieren, el sistema de control tiene que funcionar 10 veces por segundo y no hay nadie que lo repare. Entonces, la fuerza más fuerte, que la fuerza de nuevo gravitacional más importante que hay, que mejor hay que compensar, es la propia radiación solar. Vamos a ver. El Sol está empujando el satélite, no solo con partículas, que también, sino simplemente la luz del Sol, los fotones, tienen una presión solar. Y este es un fenómeno. Hay otro fenómeno un poquito más peculiar, y es que como el satélite está a una temperatura, pues yo supongo que alguno en la audiencia conocerá pues, la radiación del cuerpo negro. La radiación del cuerpo negro es que un cuerpo solamente por tener temperatura emite luz, normalmente a las temperaturas normales, luz infrarroja. Si lo calientas mucho, pues la luz infrarroja se convierte en roja, y si lo calientas más todavía, pues como el hierro en los hornos, pues empieza la luz es blanca, y si sigues calentando, pues bueno, pues las bombillas y estas cosas, ¿no? Bueno, pero el satélite nuestro está caliente por un lado, donde le da el sol está caliente, y donde no le da el sol está frío. Es decir, el propio satélite está emitiendo luz, y donde está más caliente,
emite más que donde está más frío. Es decir, el propio satélite también tiene su propia interacción electromagnética por el hecho de tener un gradiente térmico. Bueno, pues ya digo, esta fuerza, que es la más importante que hay que compensar, pues corresponde a la fuerza en sí, pues al peso en la Tierra de un mosquito. Daos cuenta, el satélite pesa 400 kilos, 430 kilos, 433 kilos. Y el efecto que puede ser el peso, nosotros pues cuando nos pica un mosquito nunca nos damos cuenta por el peso. Nos damos cuenta de que nos ha picado por la picadura, pero nunca por el peso. Bueno, pues la relación entre la masa del mosquito y los 433 kilos de la masa de ELISA Pathfinder os da la medida un poco de cómo es la fuerza, la interacción más grande que tenemos que compensar. Medido para los que les gusten los números, la fuerza que tenemos que compensar con esta superficie es en torno a 28 micronewton. No es suficiente, porque si nuestro satélite lo pusiéramos a orbitar a la Tierra, sería sensible a la forma de la Tierra, al geoide de la Tierra. Cuando nuestros colegas de observación de la Tierra quieren medir la distribución de masas en la Tierra, la forma que tiene achatada, pero luego ya con mucho más detalle, la distribución de masas dentro de la Tierra, pues ponen satélites cerca de la Tierra, cuanto más cerca, más sensibles. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que estar a más de 20.000 kilómetros de distancia de la Tierra, en vez de estar a 200 o a 400, teníamos que estar a 20.000, para que el efecto de la forma y de los cambios de masa en la Tierra no fuera mayor que aquello que queríamos medir. Entonces nos planteamos muchas órbitas. Una de las órbitas fue las órbitas de los satélites geoestacionarios a 36.000 kilómetros, pero al final pues dijimos, no, nos vamos a ir a un sitio que parece que es más tranquilo todavía, que es, vamos a orbitar un punto de Lagrange. Un punto de Lagrange son puntos teóricos muy interesantes, están entre la Tierra y el Sol. De la Tierra al Sol hay 150 millones de kilómetros de distancia. Y el punto de Lagrange está más o menos al 1%, esto no está a escala, está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces dijimos, bueno, pues esto es un sitio tranquilo, porque estamos tan lejos de la Tierra que ya nos da lo mismo lo que haga la Tierra, no nos va a afectar. Entonces, vamos a ver si consigo que esto se mueva, no sé si se está quedando sin pilas. Lanzamos nuestro satélite no en torno a la Tierra, sino en torno al Sol, a 1,5 millones de kilómetros de distancia. Una vez que estamos ya en dirección, acercándonos a esos momentos, soltamos en caída libre, sin contacto con nada, nuestras dos masas. Y ponemos entre medias un interferómetro, un poco más pequeño que el que han hecho los de LIGO, pero ponemos un aparato para medir la distancia entre ellos dos. Lo rodeamos de electrodos, lo rodeamos de una cámara de vacío. Estas estructuras son cámaras de vacíos hechas de titanio, porque claro, si las hacemos de acero, el acero pues se magnetiza, así que hay que hacerlas de materiales que no son magnéticos. Lo rodeamos de unas mantas térmicas para aislarlo térmicamente del interior del satélite, y lo rodeamos de una distribución de equipos electrónicos y chismes, de manera que también tengamos bastante control sobre la propia gravedad del satélite, como os contaba antes. Y esto es un poquito como diseñamos la misión. La misión se diseña, el satélite se diseña solo en función del objetivo que tiene. La estética hay que buscarla en la perfección de los diseños y de los resultados. Pero claro, esto es una vez que estás en el espacio, hay que ir al espacio. Ir al espacio es una cosa muy especial. Es muy especial porque es algo que no hacemos todos los días. El entorno espacial es muy diferente de lo nuestro. Cuando lanzamos en un cohete, cuando ponemos el satélite en un cohete, dentro de la cofia hay unas vibraciones inmensas. Hay un ruido acústico, un ruido físico, que bueno, los que alguna vez han tenido la suerte de ver un lanzamiento es que te vibra el cuerpo. O sea, es que notas como... No ya es que lo oigas, es que te vibra todo el cuerpo, ¿no? Y en este caso, pues, los sometemos a ensayos en nuestros satélites, lo metemos en una especie de discoteca, que es una sala con paredes de hormigón de más de 1 metro de espesor, y con unas trompetas. Yo creo que se ven las trompetas. Las trompetas, en vez de ser de aire, pues se ponen con nitrógeno. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Muy bien? Estoy pasando, ¿no? Tenemos que hacer pruebas también de vacío, de calor y frío.
En la Tierra estamos acostumbrados a que el calor se transmite por conducción, cuando tocamos, pero también porque el aire nos enfría o nos calienta. En el espacio no hay aire. Entonces tenemos que hacer pruebas de que el satélite que le está dando el sol por un lado y le está dando la sombra por el otro es capaz de funcionar en esas condiciones. Y luego, toda la electrónica pues, está sometida a radiaciones ionizantes, que son partículas que van a mucha velocidad, que vienen, pues, o vienen del Sol o vienen del medio intergaláctico, y rompen los circuitos. Es que no rompen los circuitos, es que nos hacen agujeros. Y eso quiere decir que la tecnología de los chips tiene que ser como de hace 20 años para que todo sea más grande y todo aguante más esa radiación. Así que, claro, el radiador va a 22 MHz. Es que, bueno, ahora nadie se compra un ordenador que no vaya a 4 o 5 gigahercios, ¿no? Bueno, pues nuestros chips van a 22 MHz, o sea, 1000 veces menos, vaya, por decirlo de otra manera. Y ya las comunicaciones ni os cuento, porque estamos acostumbrados a que el 4G se nos queda pequeño y, sin embargo, el satélite está tan lejos, a 1,5 millones de kilómetros, que necesitamos una antena de 35 metros de diámetro para mandarnos al día 200 megabytes. Vamos, esto es algo que no estamos acostumbrados a entender estas escalas, ¿no? Así que sometemos a nuestros satélites a todo tipo de perrerías. A todo tipo de perrerías, porque hay una cosa que es también difícil de entender, y es que no podemos ir a repararlos. Y todo el mundo, pues tú enciendes el ordenador y a todo el mundo se le ha colgado un ordenador. Es muy fácil, le das al control al D y lo arrancas otra vez. Si hacemos eso nosotros en un satélite, lo más normal es que nos quedemos sin satélite, que quiere decir que hay que diseñarlo y hay que probarlo todo en tierra para que cuando empiece a funcionar, funcione a la primera. Y si no, tenemos que diseñar una serie de sistemas para que, aunque no funcione, no se nos ponga en modo, no se nos bloquee. Para eso hacemos todo tipo de pruebas mecánicas, electromagnéticas y luego también funcionales. Bueno, ya estoy acabando. Aquí lo que os pongo es una parte de una experiencia, claro, no todo son ecuaciones, es una experiencia muy bonita, formar parte de una campaña de lanzamiento. Y esto es, bueno, pues es una secuencia rápida de fotos donde se va viendo cómo se mete el cohete el satélite dentro de la cofia del cohete. Uno siempre se pregunta si de verdad lo han metido ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo por si acaso, pues sí que estuve ahí comprobando que estaba metido. Se transporta a la torre de lanzamiento. La torre de lanzamiento es donde vas montando las diferentes fases del cohete dentro de la propia torre, y cuando ya estás a punto ves aquí traen la cofia con el satélite dentro, lo montan, se nos rompió un par de tornillos que tuvimos que cambiar, estas cosas, por eso nos retrasamos un día. Y luego al final lo que haces es mover el edificio hacia afuera, no mueves el cohete, sino que haces es quitas el edificio, muevas el edificio y lo dejas expuesto. Y allá, pues un poquito más allá de medianoche, del día 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage et décollage de VV06. Bueno, la cuenta atrás es en francés porque lanzamos desde la mañana francesa y, lógicamente, pues la cuenta... Bueno, tiene su encanto que lo hagan en francés, ¿no? Y luego, pues lanzas el satélite al espacio y es el día de... Ya empieza la cosa, bueno, esto no os lo voy a explicar, las operaciones están detalladísimas, pero bueno, ya para el día 15-16 de febrero, el 15 y 16 de febrero fue el día que soltamos las masas, y eso es la única cosa que no habíamos podido probar en la Tierra. Todo lo demás lo habíamos ensayado en la Tierra. Lo que nunca pudimos hacer fue soltar las masas, porque claro, cuando tú sueltas las masas se caen en la Tierra. Y entonces nunca lo habíamos hecho. Y eso lo hicimos el 16 de febrero, bueno, no pone, es del año 16, pues va. Son momentos, bueno, aquí este señor en aquel momento era el investigador principal de la misión, es un catedrático en la Universidad de Trento, y, oye, pues a lo mejor como consecuencia de que esto salió bien, ahora es el presidente del Comité Científico de la Agencia Espacial Europea. Mientras que yo, no. Esto no os lo voy a contar porque yo creo que nos estamos pasando de tiempo.
Lo que sí que quiero contaros es que nosotros teníamos una serie de expectativas en la misión. Y las expectativas nuestras eran, bueno, pues hacer una serie de medidas, suprimir el ruedo hasta un nivel. Y teníamos esto de aquí es lo que definía lo que a nosotros nos suponía ser una misión con éxito. Cuanto más arriba, más ruido. Cuanto más abajo, mejor es la máquina. Esta curva de aquí identifica lo que necesita la misión LISA para ser una máquina supersensible de ondas gravitacionales para medir los fenómenos que antes describía. Esta curva de aquí roja son los resultados mejores que se han publicado hasta ahora, porque de aquí a 2 semanas se publicarán resultados que no puedo desvelar, pero bueno, si estos ya los hemos publicado, pues no serán peores que esos. Y esto lo que quiere decir, de nuevo, son medidas, es una cosa un poco técnica, porque en el fondo lo que queremos es suprimir el ruido, es decir, suprimir lo electromagnético para dejar solo lo gravitacional. Entonces, esto es lo que hemos visto antes, digamos, la traza de una fusión de agujeros, en este caso, supermasivos, ¿no? Y entonces, lo que nosotros hemos medido es compatible con este nivel de ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que con una máquina como la nuestra, siempre queda un poquitín de ruido, pero lo que tendríamos que observar es mucho más grande que el ruido, es decir, seríamos muy sensibles a este tipo de fenómenos de la naturaleza. Voy a pasar esto. Bueno, pues hicimos nuestras cosas, salió bien y pues publicamos pues la verdad es que yo sí que creo que somos constructores de catedrales. Einstein hace 100 años puso la fundación teórica, ¿no? Y a lo largo de los decenios se han ido encontrando pruebas medibles, medidas que justifican la realidad general y nosotros somos parte de ese fenómeno. Llevamos más de 100 años. Una catedral se tarda casi 100 años en construir, ¿no? Pero, bueno, pues los resultados nuestros se han publicado en las revistas de máximo prestigio mundial y, pues como decías, la semana pasada pues, nos dieron otro premio, que siempre no son premios dinerarios, pero siempre la verdad es que sienta bien, ¿no? Y claro, esto es una catedral, pero las catedrales no las hace una persona. Las catedrales hace mucha gente. Hay momentos muy emotivos. Hay un momento muy emotivo como cuando firmas en la cofia del cohete. Entonces, pues las que estamos ahí en la campaña de lanzamiento, firmamos en la cofia del cohete. O como pues, cuando haces la foto de grupo, cuando ya has montado todo el satélite, te haces la foto de grupo, o cuando has lanzado y la gente que se está abrazando ahí, pues es gente muy, muy diversa. Está la empresa que ha hecho la mayor parte de las partes del satélite, están la gente de la Agencia Espacial Francesa, que es el sitio desde el que lanzamos, depende de la Agencia Espacial Francesa. Están también los responsables del cohete, que el cohete se ha hecho en Italia y en otras partes de Europa, y luego estamos pues, bueno, pues los responsables de la dirección técnica que estamos en la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y de nuevo, nunca es trabajo de una persona, ni mérito ni demérito de una persona. En el caso nuestro en concreto, pues ha habido ingenieros y científicos y una de las claves que nosotros encontramos de nuestro éxito es la capacidad que hemos tenido de trabajar juntos. Porque tenemos necesidades que a veces son contradictorias. Lo que quiere uno no siempre es lo que quiere otro. Y la cultura de un científico a veces no es la misma que la del contable o que la del ingeniero. Y la clave es que todas esas culturas diferentes sean capaces de trabajar en equipo y con mucha tenacidad y con mucha paciencia, ¿no? Y eso es todo, ¿no? El resultado, pues el resultado es que la Agencia Espacial Europea, aquellos políticos que en su día dijeron que si estábamos locos, que cómo íbamos a construir 3 telescopios o 3 satélites a 2,5 millones de kilómetros de distancia, pues bueno, pues han seleccionado a la misión LISA, la seleccionaron el 13 de enero del 17 como consecuencia de nuestros resultados en órbita y también como consecuencia de que la gente del LIGO había medido ya también ondas gravitacionales, ya no es una teoría, ya está medido. Entonces, algo que existe y que además sabemos cómo medirlo, pues hay que ir a por ello, ¿no? Así que eso es lo que os he contado hoy. Son 100 años hasta ahora son 100 años. Las medidas ya empiezan a estar ahí.
LISA lo lanzaremos a partir del año 2030, entonces se nos abrirá todo una ventana totalmente nueva al universo, mucho más que con las medidas en Tierra, y los astrofísicos jóvenes están con muchísima ilusión metiéndose en el campo que hasta ahora era solo para teóricos, que es la astronomía gravitacional. Así que bueno, he puesto ahí un par de notas. La gente más joven, hay campo. Más en el futuro todavía. We are approaching the perimeter. I'm picking up the gravitational wave fronts. Forward shields, 35%. Shields up. Han detectado un frente de ondas gravitacionales. Pero mirad lo que hacen. Drop to 1/4 impulses. Esto no es lo que hacen las ondas gravitacionales. Lo que hacen las ondas gravitacionales es otra cosa. En fin, ya hasta Star Trek. Gravitational wave front intensity is increasing steadily. 1100 standard G units and rising. Y por supuesto no son tan intensas, como ya podemos saber. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. Como de costumbre, vamos a abrir un turno de preguntas, cuestiones. Si quieren hacer algún comentario, tan solo tienen que levantar la mano y pulsar el botón que tienen sobre la mesa para poder plantear cualquier cuestión que quieran realizar a César. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola. Yo es que no he entendido muy bien lo que ustedes han tenido éxito ha sido en poner dos masas en caída libre que estaban separadas un poquito dentro de un satélite y hacer un experimento de interferometría ahí dentro y que funciona. Eso es lo que han conseguido. Y entonces lo que será dentro de 20 años o dentro de eso es separar las dos masas, o sea, millones de kilómetros de distancia, esas dos mismas masas, y medir la interferometría entre ellas dos y evitando todo el viento solar y todo eso con control por un ordenador. Un ordenador eso lo controlará, ¿no? Y eso es una cosa que ustedes han... O sea, habrán científicos y ingenieros ahí y que se va a conseguir medir esas ondas gravitacionales. Sí. Pues yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. Yo le puedo decir a usted que ese escepticismo no ha sido solo suyo. Yo si le voy a responder no técnicamente, sino desde el punto de vista más personal. Durante años, yo he estado 12 años trabajando en esta misión. Durante años la gente en los pasillos me decía: ¿dónde trabajas? Digo, pues hago esto. ¿Y eso qué es? Lo cuentas y me decían: buena suerte. Y la verdad es que ha habido muchos años que no sabíamos si íbamos a tener suerte. Por ejemplo, una de las cosas que ahora estoy viendo el vídeo es esos micro chorros que tienen los satélites esos. Eso durará un cierto tiempo, no va a ser indefinidos los chorros esos que hayan ahí. Entonces tienes que estar midiendo eso, a lo mejor tienes que hacer una capacidad para eso de 20 años haciendo los chorritos esos para posicionarlo bien. No sé, tendrá que ser una cosa de años y años y todo eso tenerlo ahí previsto. Yo creo que quizás podría haber estado la conferencia. Efectivamente, te tengo que volver a decir que sí. Nosotros teníamos unos microcohetes, teníamos unos depósitos con 8 kilos de combustible.
Después de 2 años en órbita, hemos gastado 2. Y nuestras condiciones son las que son. Todo eso se puede calcular bien y se puede, lo que nosotros lo llamamos dimensionar. Dimensionar es cuando haces los diseños, dices, bueno, pues si quiero estar 6 años, necesito tantos kilos de combustible porque sé las fuerzas que tengo, ¿no? Tengo el consumo que tengo por mes. Entonces se dimensiona para el caso nominal, se dimensiona para el caso peor, se dimensiona para que si hay un fallo, cuando uno de los pequeños cohetes falla, los demás tienen que compensar, gastar más. Se dimensiona para que sea capaz de compensar un fallo y se pone un margen. Entonces, normalmente lo que suele ocurrir es que una misión que se diseña para, vamos a decir, 5 años, tiene combustible para 10. Si todo sale bien, dura 10, dura más. Si las cosas no salen bien, dura 5. Pero todo eso, le tengo que decir sí a todo lo que está dicho. Creo que lo han entendido muy bien. Sí, pero yo no lo veo claro. Hay muchas cosas, por ejemplo, hace poco tiempo el Ariane 5 ha fallado a poner unos satélites en órbita. Si ese mismo fallo, o uno muchísimo menor, una cosa de azimut creo que era, una cosa muchísimo menor, falla, ¿cómo llegarán a ponerlo en la órbita correcta? Y no tienen bastante combustible, o sea, es muy difícil eso. Sí. Efectivamente es muy difícil. Los estándares de diseño, de fabricación y de control que tenemos nosotros son bastante exigentes. Y aún así hay fallos. En los lanzadores, una tasa muy buena de éxito de un lanzador es el 95%. ¿Qué quiere decir? Que 5 de cada 100 fallan. Lo que ha pasado el otro día con Ariane 5 es que no ha situado 2 satélites en la órbita de comunicaciones, de los que van a 36.000 kilómetros, en la órbita adecuada. Lo que ocurre es que esos satélites tienen un sistema de propulsión que les va a permitir, seguramente, gracias a que tiene el margen, a que son capaces de funcionar a pesar de que hay algo que falla, entonces seguramente puedan corregir este fallo. Pero antes se ha mencionado Cluster, que eran 4 satélites científicos, los pusimos en el primer Ariane 5 y explotó a los 50 segundos. Cogimos los trocitos cerca de la Guayana francesa. La investigación espacial tiene mucho riesgo. Lo compensamos con, ya digo, normas muy estrictas y lo compensamos también con el entendimiento de que a veces las cosas salen mal. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí. Bueno, me gustaría preguntar si el descubrimiento de las ondas gravitacionales supone algún tipo de avance para el modelado de la teoría de la gran unificación. Pues te voy a decir que no lo sé, porque el descubrimiento de las ondas gravitacionales no es más que de hacer un tic a la teoría de Einstein de hace 100 años. Lo que se ha descubierto encaja de una manera sin precedentes con la teoría. Entonces, ya digo, yo no soy un científico, no puedo responder, pero si las medidas corresponden con la teoría y desde el punto de vista teórico no han sido capaces hasta el momento de unificar las 4 fuerzas, las 4 interacciones, pues el hecho de que se haya medido no va a ayudar. El día que las medidas, por otro lado, aporten algún tipo de discrepancia con respecto a la teoría, ese día esta pregunta será más válida, porque cuando las medidas no correspondan con la teoría, lo que hay que cambiar es la teoría, modificar el modelo. Entonces, a fecha de hoy, te respondería que no, sin ser experto, te respondería que no. Pero el hecho de hacer medidas te permite seguir haciendo cada vez mejor medidas hasta que encuentras la discrepancia. Y ahí es cuando los científicos brillan, cuando hay discrepancias.
No sé si te he respondido. Sí. Tengo una duda sobre una vez empieza a hacer detecciones con el LISA, ¿qué precisión tendrá a la hora de determinar por qué región se ha producido el evento de las ondas gravitacionales en comparación con los que ya hay, el LIGO, el virus? Muy buena pregunta. Porque en función del número puedes hacerlo más o menos. Puede ser, como todo, tú puedes tener un instrumento con más resolución o más precisión o menos. Pero claro, todo va unido al tamaño, va unido al precio. No os he enseñado el LIGO más o menos en función de lo que tarda en pasar de uno de los dos sensores en Washington frente al otro que está en Alabama, donde esté. Son capaces de apuntar en la esfera más o menos así, viene de por allí. Y no he presentado hay siempre fotos donde dicen más o menos viene de por allí, y hacen así. El requisito a fecha de hoy para LISA es 1 grado. 1 grado. Es decir, para LISA quieren ser capaces de identificar el origen de la fuente en torno a 1 grado. Y tampoco he presentado hoy un descubrimiento de septiembre-octubre del año pasado, que no eran agujeros negros. Con LIGO han descubierto no eran dos agujeros negros, sino que eran 2 estrellas de neutrones. Claro, cuando hay 2 estrellas de neutrones que se fusionan, se emiten rayos, creo que gamma. Y esa emisión de rayos gamma ha sido detectada por telescopios espaciales. Y es por la vez primera en la que se hace a la vez una medida de ondas gravitacionales a la vez que una medida óptica. No es óptica óptica, es óptica de rayos gamma. Claro, los telescopios de rayos gamma tienen una precisión mucho mayor de 1 grado, que quiere decir que, aunque con un instrumento más o menos apuntas, permites apuntar telescopios o de rayos gamma o de rayos X o visibles para identificar el origen con mucha más precisión. Y esa sinergia es la primera vez y tiene muchísimo futuro. Muchas gracias. ¿Sí? No sé si me oye bien. Sí. Quería hacer 2 preguntas. La primera de ellas es, como hay que colocar las 3 unidades como si fueran los vértices de un triángulo equilátero, creo que ha comentado usted que era 2,5 millones de kilómetros entre vértice y vértice. ¿Se haría por único lanzamiento, 3 lanzamientos? ¿Qué tiempo global se tardaría en dejar colocado a cortísima distancia cada vértice? Y la segunda pregunta es en relación al láser. Si la fuente de energía del láser sería solamente la capacidad de energía solar o baterías propias. Gracias. Vale. Sí. Bueno, la primera pregunta es... estáis haciendo unas preguntas muy buenas, preguntas, digamos, conceptualmente muy válidas, ¿no? El triángulo es equilátero, no es casi equilátero. Los 3 satélites no van a estar haciendo, no van como los aviones cuando van juntos 3 aviones de estos de especialistas que van haciendo vuelo en formación. Cada satélite sigue su propia órbita alrededor del Sol, que quiere decir que el triángulo no es perfecto. Los ángulos van cambiando y las distancias van cambiando. Pero el sistema entiende que eso es así y es capaz de compensarlo. A fecha de hoy la idea es poner 3 satélites dentro de un mismo cohete. Y una vez que se separan del cohete, tiene que ser un cohete grande porque hay que separarlos mucho de la Tierra. Entonces, una pequeña variación, un pequeño empuje digamos, que los separe, sitúa a los 3 cohetes en esa órbita, digamos, en ese triángulo equilátero que va dando vueltas alrededor del Sol. Pero es una de las tecnologías claves, es cómo hacer que, aunque el triángulo no sea perfecto, los telescopios sigan apuntando es decir, apunten con mucha precisión al otro satélite. Entonces, a fecha de hoy, la idea es utilizar un solo cohete, lanzar los 3 satélites juntos y una vez que estás en el espacio, separarlos y cada uno con unos cohetes, separarlos lo suficiente para que cojan esa órbita.
ese tipo de órbitas llevan, los que calculan órbitas, llevan ya más de 15 años estudiándolas. Son estudios en papel, son equipos de 3 o 4 personas, pero son órbitas que están ya muy estudiadas, ¿no? Y son viables. La otra parte es qué es lo que da la energía eléctrica al láser. El láser, los láseres, el que mide la distancia de la masa al satélite, son un láser de 30 milivatios, son láseres muy pequeñitos, no gastan casi nada. Sin embargo, el que, por supuesto, comunica a los dos satélites será un vatio con una potencia de en torno a un vatio. Eso quiere decir que la electrónica tiene muchas pérdidas y vas a tener que tener unos equipos que generen, pues estarán gastando a lo mejor 50 vatios. 50 vatios no es mucho. En el espacio tenemos, la energía se produce, no tenemos generadores, no solemos tener turbinas y nosotros no tenemos tampoco fuentes isotópicas radioactivas para generar energía. Toda la energía la generamos a través de paneles solares. Pero este tipo de misiones, nuestra misión habéis visto que tiene un panel solar muy pequeñito. Oye, son 4 metros cuadrados de panel solar, no es nada. Porque la potencia eléctrica que nuestros satélites gastan es muy poco comparado. Oye, muy poco, estoy hablando de 500 vatios. 500 vatios, la lavadora, la secadora son 2 kilovatios. Pero toda la energía la generamos con paneles solares. Que yo creo que es lo que estabas preguntando. Sí, pero respecto a la primera pregunta, aparte de esta que ha quedado clara, es si, por ejemplo, supuestamente hacemos el lanzamiento, aproximadamente que habría que esperar a lo mejor 1 o 2 años a que estuvieran posicionados, porque eso sí que no es instantáneo, la separación y el posicionamiento correcto requeriría tiempo. Gracias. Pues no te puedo decir exactamente el tiempo, porque no lo sé. Yo te puedo decir que para alcanzar, en nuestro caso, la clave no era la distancia a la Tierra, sino la clave es que poco a poco el gas que hay alrededor del satélite molesta las medidas. Y la clave para poder conseguir buenos resultados es dejar que esas moléculas de gas que están flotando alrededor del satélite se vayan difundiendo en el espacio. Yo no quiero responder con el número equivocado, pero es posible que en 2 o 3 meses, desde que lanzas, alcances una órbita que sea utilizable. Pero no quiero... Pero estamos hablando de meses. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna más? ¿O damos paso a esta? 2, un segundo. ¿Alguna más? Vale, pues con estas 2 preguntas finalizamos. Primero aquí y después tú, ¿vale? Bueno, yo no te voy a preguntar nada técnico, no te puedes imaginar, César. Me resulta impresionante lo que has contado. Yo llevo 25 años también trabajando contigo y yo creo que esta es la misión más compleja junto con Rosetta, quizás, en lo que yo llego a entender. Me parece también increíble que podamos llegar a esas precisiones entre un satélite y otro para alcanzar una sensibilidad como la que has comentado con los thrusters, ¿no? Que habéis comentado antes. Pero mi pregunta es más personal. En estos 12 años de misión que has encargado tú, dime el mejor momento y el peor momento que has pasado. Podría contar muchos más peores momentos que mejores momentos. Vamos a ver, tardamos mucho en hacer la misión porque tuvimos muchos fallos. Cuando inventas algo, cuando tienes tecnología nueva, te metes en una carretera y caminas por esa carretera durante un año, otro año, y si se me permite la expresión, te estás escornando contra la realidad, pero tú sigues. Y entonces hay momentos en los que ya llegas al final de la carretera y te das cuenta que hay que cambiar. El estrés que produce, para mí, ¿no? El estrés que produce el ser consciente de que una vía no tiene salida
y que hay que cambiar y que hay que convencerse uno mismo, pero a un montón de gente, para que primero esté de acuerdo con hacer el cambio y segundo, la gente esté de acuerdo en que el proyecto siga adelante. Ha habido momentos donde nos hemos tenido que enfrentar con la cancelación. Y introducir un cambio cuando tienes ya el satélite medio hecho, eso a mí me ha resultado muy difícil, muy difícil. El mejor momento, bueno, también ha habido muy buenos momentos. Yo creo que voy a decir algo, cada día que, y eso te pasará también a ti, cada día que vamos al despacho hacemos algo diferente. Y veo gente joven. Yo creo que trabajar en algo relacionado con la ciencia o con la tecnología te permite cada día hacer algo diferente y entonces ha habido, pues puedo decir que todos los días ha habido algún momento bueno, porque siempre hay algo esto. Pero si tengo que ser, vamos a ver, un poco más específico, yo en esos 12 años me he relajado un día, que es el día que me habéis visto dar brincos, porque soltamos la segunda masa. La primera ya estaba flotando, la segunda masa. Desde ese punto de vista, ese día ya sabíamos que todo el trabajo estaba justificado, sin haber tomado todavía medidas, pero ya sabíamos que la misión estaba justificada. Así que yo podría decir ese día, cada día que lanzamos fue fantástico, pero el día que lanzas está siempre y va a haber conexión con tierra. Y tuvimos un ataque. Cuando hicimos la primera adquisición del satélite, hubo un ataque de estos de hackers. Hicieron un ataque, un denial of service, intentaron hacer muchísimos accesos a los ordenadores de nuestro centro de operaciones en Alemania. Quiero decir, es que no te puedes relajar, ¿no? Pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, la última pregunta. Sí, bueno, es una curiosidad. La comunicación entre los satélites se hace por láser. ¿El láser se verá en el espacio o serán infrarrojos? No, el láser no se verá. De hecho, aunque fuera visible, tampoco se vería. Porque, bueno, más técnicamente, 1040 y pico, nanómetros. Es infrarrojo cercano. Pero el láser no se ve porque el láser solo lo vemos cuando da contra el polvo y entonces vemos el polvo. Pero vamos, es infrarrojo cercano. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias a César por esta interesantísima conferencia. Muchas gracias.